Muy buena tarde para todos. El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Empresarial, en el marco de las charlas de formación abierta que se están llevando a cabo, tiene el agrado de darle la bienvenida a este webinar llamado Día Mundial del Ambiente, Responsabilidad Ambiental para la Sana Convivencia, y que estará a cargo de la señora Ani Chávez Quirós. Mi nombre es Rolando Burgos y seré el moderador de esta charla. Doña Ani inició su carrera profesional en el año 1977 como educadora, enseñando biología y temas relacionados al ambiente, educación e interpretación ambiental, tortugas marinas, fauna silvestre y gestión de áreas silvestres. Ha trabajado en los 3 centros de educación superior de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad Nacional y Universidad de Costa Rica, así como en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE. Más de 30 años de experiencia en estudios biológicos y de evaluación ambiental. Es investigadora en estudios de impacto ambiental y coordinadora de proyectos de gestión ambiental en temas relacionados con la generación eléctrica. Laboró 17 años en el Instituto Costarricense de Electricidad, donde coordinó los proyectos para la ejecución de medidas solicitadas por el Banco Interamericano de Desarrollo BID y el IFC, Banco Mundial, para la compensación por impactos residuales y acumulativos relacionados a la construcción del PH Reventazón. Ha participado en las negociaciones y sesiones de evaluación del cumplimiento de las medidas acordadas. Doña Ani también es investigadora sobre tortugas marinas desde 1982 a 1999. Fue directora del programa Tortugas Marinas de la Universidad de Costa Rica por 5 años. Directora del Centro de Investigación para las Tortugas Marinas Douglas Robinson. Investigadora en ecosistemas acuáticos y en temas relacionados a la gestión del recurso hídrico, gestión de cuencas y en particular en caudal ambiental. También es consultora ambiental en manejo de áreas costeras, tortugas marinas, impacto ambiental, educación ambiental, ecosistemas acuáticos y caudal ambiental. Ha realizado consultorías para organizaciones de conservación y organismos internacionales como la Organización para Estudios Tropicales OET, Rare Inc., UICN, Caribbean Conservation Corporation, Ministerio del Ambiente de Costa Rica, UNESCO y otras consultoras ambientales. Ha realizado también consultorías en Costa Rica, Ecuador, México, Colombia, Bolivia, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá. Ha sido miembro de la Comisión de Especialistas de la UICN en Tortugas Marinas, miembro del Comité Ejecutivo de la Comisión Costarricense de Cooperación con UNESCO, en representación de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica, FECOPRO, miembro de redes internacionales en temas de tortugas marinas, recurso acuático y caudal ambiental, representante del Colegio de Biólogos en la FECOPRO, representante del Colegio de Biólogos como autoridad CITES en la Comisión Técnica Asesora de CETENA, fiscal del Colegio de Biólogos, presidenta del Colegio de Biólogos también. Por si fuera poco, doña Ani también ha publicado artículos científicos en diversas revistas de prestigio internacional en tortugas marinas y ecohidrología. También ha participado en la publicación de materiales de divulgación sobre educación ambiental, caudal ambiental y especies en peligro. Ha dirigido y participado en comités de tesis de licenciatura, maestría y proyectos de graduación en temas de biología, ciencias forestales, gestión ambiental y en otras carreras como arquitectura, periodismo, bellas artes y derecho. También ha tenido participación en diversos foros internacionales como ponente y como expositora invitada en diferentes países de América Latina, el Caribe, los Estados Unidos, Malasia, Francia, Marruecos, Tailandia e India. También ha participado en comités para resolver problemas específicos relacionados con la gobernabilidad de los recursos naturales, cuencas hidrográficas, impactos a fauna silvestre, caudal ambiental, legislación ambiental y actualmente continúa realizando consultorías en diversos temas ambientales y es presidenta del Colegio de Biólogos de Costa Rica. Como vemos, tenemos una expositora con un currículo bastante extenso y por tanto debemos aprovechar bastante su participación en esta tarde. Les recordamos, damas y caballeros, que la inscripción se lleva a cabo por medio del link para el registro de asistencia que está ya publicado en el chat de esta reunión y estará habilitado hasta las 2:15 de la tarde.
En adelante no se deben enviar los correos de inscripción, sino que en el correo de divulgación de las charlas aparece el link para conectarse a cada una de ellas el día y hora que corresponda. Pueden programarlo así en sus calendarios. Por otra parte, les informamos que tanto la presentación como la grabación del webinar estarán disponibles en el sitio del aula virtual del CADE y se les comunica que esta charla está siendo grabada. Sus dudas, preguntas y comentarios que puedan surgir deben escribirlas en el chat del evento que se despliega al seleccionar el botón en la parte superior derecha en el cuadro del signo de pregunta en el centro y serán leídas y atendidas una vez finalice la exposición de la facilitadora. Al final de este webinar se brindará un link para la evaluación de la charla, el cual se adjuntará en el chat de preguntas y respuestas de la misma y es un requisito indispensable para que el evento quede registrado en sus expedientes de capacitación. Este link estará disponible hasta las 4:30 de la tarde. Damas y caballeros, sin más por el momento, los dejo en compañía de doña Ani Chávez Quirós. Muy buenas tardes. Es un gusto siempre estar con ustedes y poder compartir con los compañeros del ICE. Creo que seremos liceístas por toda la vida, entonces siempre muy dispuesta a cooperar y a colaborar en lo que se me solicite. La presentación de hoy la vamos a estructurar. Doña Ani, perdón, sí. Si quiere puede compartirnos ya su presentación. Perfecto. Muy bien, aquí estamos. Ahora no quiere dar la pantalla completa. Ok, ahora sí, ya aquí está. Les decía que en la presentación del día de hoy vamos a hacer una relación histórica de lo que es el Día del Ambiente. ¿Qué es lo que se celebra? ¿Qué es lo que significa? Muchas veces oímos, ¿verdad? Felicidades en el Día del Ambiente, o sea, no es como felicitarnos en un cumpleaños, o sea, lo que hacemos es una celebración. Y las celebraciones las hacemos con propósitos. Entonces, eso vamos a analizarlo en una primera parte. Vamos también a conversar un poco sobre la relación entre la biodiversidad y la humanidad, es decir, el trabajo que hacen las personas, y la biodiversidad también relacionada a la situación en que estamos viviendo al tiempo de pandemia. Luego vamos a trabajar un poquito los temas de en qué manera el ICE contribuye al mantenimiento de la biodiversidad y los compromisos, tanto a nivel como institucional como a nivel personal, que debemos asumir tanto para honrar una celebración como para buscar soluciones a las situaciones que estamos viviendo actualmente. El Día Mundial del Ambiente es una celebración que conmemora la primera conferencia que se realizó a nivel mundial en el marco de Naciones Unidas sobre temas ambientales. De ahí surgió todo lo que tiene que ver con educación ambiental, con las preocupaciones y acuerdos que al final, por ejemplo, después vinieron a resultar en diferentes convenciones, pero esta reunión de Estocolmo en 1972 es el hito más importante en buscar soluciones a nivel global para los problemas ambientales, pero también fue como un reconocimiento de que el problema del ambiente existía. O sea, hasta ese momento no estaba tomado en serio lo que le estaba pasando al planeta. Ahí se creó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que reúne
a diferentes organizaciones. Por ejemplo, hay colaboración de FAO, hay colaboración de UNESCO, pero lo más importante es que se reconoce el papel que juegan las organizaciones sociales, tanto, digamos, a nivel laborales, como también a nivel de organizaciones no gubernamentales. Ahí es donde empiezan a nacer a tener una posición importante todo lo que son las organizaciones ambientalistas. Bueno, se define el papel de la educación ambiental, como le he dicho antes, y ahí es donde se toma la decisión de declarar en honor a esa reunión, que fue el 5 de junio, que fuera oficialmente el Día del Ambiente, y este se empezó a celebrar a partir de 1974. Siempre se le da un tema a la celebración, o sea, cada año tiene un tema, y esos temas se escogen de 2 años previo. Este año nos correspondía celebrar el año de la biodiversidad, y ese tema fue escogido hace 2 años, pero fue como una situación de coincidencia sumamente importante, porque este año, con toda la particularidad de lo que estamos viviendo, ha sido realmente palpable el impacto que los seres humanos tenemos sobre la naturaleza y, por lo tanto, sobre la biodiversidad. Pero a la vez ha sido una oportunidad para entender esa gran capacidad que tiene la naturaleza para responder y superar la adversidad. O sea, cómo es que los organismos, cómo es que todo el conjunto de los seres vivos tienen esa capacidad, tenemos, ¿verdad?, esa capacidad de responder ante situaciones de crisis, ante situaciones de adversidad. La biodiversidad no está fija en el tiempo, o sea, es reconocido que está afectada por todos los procesos y relaciones ecológicas y por procesos evolutivos. Y en algunas ocasiones los organismos se van adaptando a esos cambios ecológicos y van respondiendo. En algunas situaciones ese proceso de evolución lleva millones de años. Y a nivel orgánico, o sea, a nivel del cuerpo, o por ejemplo, cuando nosotros hacemos una relación entre la capacidad que ha desarrollado un organismo, por ejemplo, para nadar, y que es todo un conjunto de estructuras orgánicas las que tiene, por ejemplo, que puede respirar bajo el agua, que tiene aletas, que tiene una vejiga natatoria, ¿verdad? Todo eso que tienen los peces y que les permite mantener el equilibrio dentro del agua. Todo eso llevó millones de años, ¿verdad?, para que en conjunto resultara en un pez. Pero en estas épocas los cambios ocurren demasiado rápido y superan esa capacidad de respuesta, lo que va afectando la integridad y la salud de la biodiversidad. También los organismos tienen otras opciones para responder, o sea, responder con comportamiento, responder con un manejo de situación diferente, y entonces se pueden adaptar más rápido, pero aún así hay condiciones que el hombre ha cambiado a un nivel tan rápido que muchas especies no han podido adaptarse y se han ido extinguiendo. Entonces, somos a veces parte, ¿verdad?, de esa responsabilidad de la pérdida de especies a un nivel global, o sea, que una especie se extingue y desaparece, como por ejemplo el sapo dorado, ahora que todos conocemos muy bien, que ya tiene 40 años de no verse un sapo dorado. O tenemos también situaciones de especies que dejaron de aparecer en ciertos lugares, como por ejemplo esta ranita galignis, donde era sumamente común en el Valle Central. Me acuerdo haber entrado al tecnológico y llegar a mi oficina y encontrar las ranitas pegadas en los vidrios, o también en la misma Universidad de Costa Rica, mientras que ahora es algo extrañísimo encontrarse en muy pocos lugares estas ranas. Entonces, la pérdida de especies se puede dar a un nivel local, pero cuando ya la especie dejó de aparecer, no hay ni una sola en todo el planeta,
entonces ya se da esa situación de extinción. Tanto el proceso de extinción como el de pérdida de especies afecta el total de la biodiversidad en un sitio. Pero bueno, ¿qué es lo que entendemos por biodiversidad? Bueno, entendemos como la gran variedad de vida que existe en la Tierra. Y esto va a incluir todos los seres vivos, desde el nivel microscópico hasta el nivel mega. O sea, que va a ser desde los virus, ¿verdad?, que son parte de esta biodiversidad, hasta las ballenas y las anacondas y los animales más grandes, los elefantes, etcétera, ¿verdad? Todos en el intermedio, terrestres, marinos, todo. Igual la vegetación. O sea, muchas veces hablamos de biodiversidad y nos enfocamos más a los animales, pero también la vegetación, o sea, todas las plantas, incluyendo los hongos, las bacterias, todos son parte de la biodiversidad y es ese conjunto de interacciones que hace que la salud del planeta se mantenga. Tenemos que en toda la historia de la humanidad se ha relacionado con la naturaleza y esa relación va a estar marcada por los sistemas organizativos, sociales, o sea, en una forma muy fuerte. ¿Por qué? Porque según los humanos se relacionan entre sí, se establecen situaciones de poder, de manejo económico, y todo eso va a impactar cómo vamos a utilizar la naturaleza. Entonces, la humanidad y la naturaleza han continuado coevolucionando. Si bien el hombre hace cambios más rápidos que lo que la naturaleza puede responder, pero igual la naturaleza corre a responder a esos cambios. Entonces, la forma en que nosotros explotamos los recursos, la forma en que se producen residuos, la forma en que valoramos los diferentes beneficios que la naturaleza nos da, todo eso está relacionado a la composición social y al poder social, económico y político de la sociedad. Pero como no es una línea recta, o sea, la historia de la humanidad no es una línea recta, sino que podemos enfocarla que es como una espiral donde los diferentes pisos también tienen relación entre sí. O sea, algo que pasó muy atrás en la historia todavía nos impacta, todavía nos afecta. Entonces, esa situación va evolucionando, va coevolucionando, y las diferentes situaciones están todas ligadas entre sí. Entonces vamos a tener, ¿verdad?, de que lo que estamos viviendo en este momento es el resultado de una relación histórica de explotación con la naturaleza. Tenemos, por ejemplo, acciones. Quisiera saber si me están escuchando bien, porque me dice que tengo problemas de red. Tenemos entonces de que en una acción donde se da una... Estamos perfectos, sí, señora. Perfecto, gracias. Donde se da una explotación de la naturaleza, donde el objetivo es la producción de capital, y es una relación que tiene ya más de 100 y resto de 200 años de darse, ¿verdad? Donde, digamos, en otras épocas de la historia, el objetivo de utilización de la naturaleza fue tal vez poder cumplir con las necesidades más básicas del hombre. Por ejemplo, matar un animal para comer y para tener abrigo, ¿verdad?, para usar la piel. En estos momentos, el objetivo de esa explotación de la naturaleza está basada en la producción de capital. Entonces, esto nos da un deterioro y una pérdida de la biodiversidad. Pero a la vez hay sectores dentro de esta misma sociedad, porque no es algo que es igual, todo el mundo actúa igual con respecto a la naturaleza, sino que hay una contrarreacción y hay iniciativas de conservación que tratan de sostener y disminuir ese impacto que se está produciendo en la naturaleza. Entonces,
no es como que todo va mal, ¿verdad? Sino que hay cosas importantes y buenas que están ocurriendo y que ayudan a que en una situación como la que estamos ahora podamos tener una capacidad de responder en una forma positiva. Dentro de los objetivos de la conservación, el más importante es el mantener la biodiversidad en todos sus niveles. Y a la hora de mantener esa biodiversidad tiene que ver desde el nivel genético, desde el nivel molecular, de especies, poblaciones, comunidades, ecosistemas, etcétera, ¿verdad? Y en todas las cadenas del ambiente. O sea, no se trata de dar beneficio a un sector de toda esa diversidad, sino que debe protegerse y trabajarse como un todo. También, ¿verdad? Dentro de las metas de la conservación, tenemos de que en la vida del planeta, o sea, mantener la biodiversidad y mantener la integridad ecológica, no solo el que todas las especies existan, ¿verdad? Sino que la composición, la estructura y la función del ecosistema se mantenga. Entonces, no es solo, por ejemplo, como se pensó en muchos años, bueno, si salvamos unas especies en un zoológico, entonces ya ahí estamos haciéndolo bien. No, ¿por qué? Porque en un zoológico no son parte funcional del ecosistema, solamente nos ayudan a conocer y a ver y a querer y entender la fauna. O igual vamos a un jardín botánico y vemos aquellas maravillas de flores, pero están ahí dejando de cumplir su papel porque no están dentro del ecosistema, están dentro de una colección de plantas. Igual, cuando hablamos de la salud ecológica, estamos hablando de que ese ecosistema debe tener esa capacidad de funcionar y debe ser lo suficientemente sano para poder responder a esas necesidades, a esos cambios y poder persistir en el tiempo. Y aquí entra en función un término que en estos meses también ha estado muy de moda, ¿verdad? Que es la resiliencia. Y que se trata de esa capacidad del sistema de volver a un estado particular o de sobreponerse a una situación. O sea, por ejemplo, con el cambio climático, ¿verdad? ¿Cómo responden las especies? Bueno, se adaptan a cambiar el rango de temperaturas que necesita para reproducirse o la cantidad de agua que necesita para crecer. O sea, se van adaptando a lo que tienen poco a poco. Entonces, ¿cómo se da esa adaptación? Bueno, los que no pueden sobrevivir se mueren y no se reproducen. Los que sí tienen esa capacidad de sobrevivir podrán reproducirse y sus descendencias tendrán también una mejor capacidad para responder a esas condiciones drásticas. En el caso de la aparición del COVID-19 es un tema que nos señala esa importancia que tiene la biodiversidad. Empezando por aclarar, ¿verdad? Que el SARS-CoV-2, ¿verdad? Que es el virus, es parte de esta biodiversidad. Y hoy, muy interesante, leía un artículo que han continuado estudiando todos los virus que están en los murciélagos en el continente asiático y ya han identificado como otros 90 diferentes SARS asociados a murciélagos. Y ahí uno diría, bueno, ¿y qué es esto? ¿Verdad? Y aquel susto que puede levantar los ojos, pero en realidad lo que están dando es una buena noticia. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque cuando usted tiene un virus que es único y que tiene cosas que ningún otro tiene, está con todas las ventajas. Es como cuando usted hace un invento y resulta que es algo que todo el mundo quiere, ¿verdad? Que todo el mundo quiere tener, como en estos momentos, por ejemplo, si sacaran una vacuna contra el SARS-CoV-2. Entonces, esa vacuna, ¿verdad? Tiene todas las ventajas. El país que la logre primero tiene las ventajas del universo porque todo el mundo se la va a comprar. Igual pasa con cualquier ser vivo. El que inventa algo nuevo tiene todas las ventajas sobre los demás. Pero si hay un montón iguales, entonces ya pierde esa potencia, pierde ese privilegio
y al estar entre muchos iguales, entonces baja ese nivel de intensidad, digamos, de lo infeccioso que es el virus. Entonces, el que haya mucho de lo mismo, más bien va a facilitar a que, por ejemplo, este me enferma mucho, pero otro igual, que tiene todo lo mismo, no me enferma igual. Y yo adquiero inmunidad a aquel otro que no me enfermó, pero a la vez eso me va a servir para tener resistencia al que sí es más grave. Entonces, esos juegos, ¿verdad?, entre los diversos organismos que van apareciendo es en lo que cuando hablamos de que entre hay más, ese impacto de un nuevo ser nos va a diluir el impacto. Entonces, exactamente de eso se trata, el mantener la salud del ecosistema, el mantener la gran diversidad, en que esos nuevos que aparecen, su efecto sea realmente disminuido, porque hay otros parecidos que están entrando y saliendo de los organismos y van ayudando a mejorar la inmunidad. Entonces, cuanto más difícil, digamos, más diverso es el ecosistema, es más difícil que un patógeno tenga la oportunidad de propagarse y dominar. Cuando se pierde la biodiversidad, entonces estamos dándole oportunidad a esos patógenos y también un aspecto muy importante, no solo afectar al organismo con el cual coevolucionó, sino que brinque a otros animales y en este caso a los seres humanos que comparten algo, una enzima en la pared, en la membrana celular, cualquier mínima cosa, eso va a permitir que este patógeno pueda trasladarse a un ser humano. Y aquí aprovecho para explicar lo que son las enfermedades de origen animal, porque en realidad han estado con nosotros toda la vida, ¿verdad? Casi que un 61% de los patógenos que nosotros tenemos son de origen animal. Y tal vez, digamos, los que sean mayorcitos como yo, recordarán cuando estábamos en la escuela y nos daban purgantes, ¿verdad? Porque era muy común que los niños tuvieran lombrices en el estómago y ahora no es tan común, ya ahora eso no se ve. O, por ejemplo, me acuerdo cuando uno le advertían, no coma berros, sobre todo los que andábamos en el campo, porque tienen una enfermedad gravísima, ¿verdad? Era una fasciola, ¿verdad? Que se encuentra en las hojas de los berros y de otras plantas que crecen en medios muy húmedos o hasta en caños, ¿verdad? En sitios acuáticos, y que luego se la come un pez y uno, digamos, come peces y entonces digamos, ese patógeno va en su ciclo de vida utilizando diferentes hospederos. Entonces no es como que exactamente la misma etapa está en el pez y está luego en el perro y en el gato o en cualquier otro animal que coma organismos acuáticos. Y entonces nos va a pasar a nosotros, sino que nosotros, al igual que ellos, somos una parte de su ciclo de vida. O, por ejemplo, bueno, como decíamos, la gente que tenía solitaria, y eso se escuchaba mucho. Bueno, entonces, ¿qué pasó con la solitaria? ¿Se desapareció? No sé, bueno, más o menos se desapareció, pero ¿por qué? Porque cambiamos costumbres. ¿Y cuáles fueron las costumbres que cambiaron? Bueno, que antes había interior de hueco o que la gente iba a hacer sus necesidades al campo y estaba infectando siempre el campo. Entonces, todo el mundo, y además los niños andaban descalzos. Entonces, todo el mundo tenía lombrices, todo el mundo tenía solitaria. Luego, las políticas de salud pública fueron muy fuertes en eso, grandes campañas para eliminar, bueno, primero para hacer letrinas y que la gente no fuera al campo, ¿verdad? Después, para que ya tuviéramos agua en las casas y que tuviéramos servicios sanitarios en la casa. Entonces, totalmente, esas desaparecieron, pero fueron
causal de muerte infantil por muchísimos años. ¿Qué fue lo que hicimos entonces nosotros? Cambiamos nuestro comportamiento y le ganamos la batalla a esos organismos. Igual es lo que corresponde hacer ahora, ¿verdad? Tenemos que ganarle la batalla al virus cambiando el comportamiento con todo lo que nos han dicho, con el lavado de manos, con el distanciamiento. ¿Por qué? Bueno, porque esa es ahora el riesgo que está afectando a nuestra humanidad. Entonces, esa relación que nosotros tenemos ahorita con el virus, igual son las mismas relaciones que se dan en toda la naturaleza. Pero volviendo al tema de la diversidad, entre más organismos existan, es más fácil, por ejemplo, que si ese virus atacaba a murciélagos, va también a atacar a otros mamíferos. Y ahí va perdiendo esa especificidad hasta que se diluye dentro de toda la naturaleza. Las características, digamos, que relacionan un animal con nosotros pueden ser tanto a nivel celular como a nivel molecular o hasta pequeños receptores. No sé si algunos escucharon cuando se dieron las explicaciones de por qué los felinos se estaban enfermando, ¿verdad? Entonces resulta que los felinos y nosotros compartimos un tipo de receptores en la membrana celular y eso facilitaba de que ellos también se estuvieran enfermando del COVID-19. En esta pandemia ha sido muy interesante, ¿verdad? Porque al disminuir el tránsito, al disminuir los viajes, al disminuir las lanchas en los canales, todo, digamos, lo que ha sido el bajar la actividad humana en cuestión de 3 meses en todo el planeta, ha tenido un impacto muy interesante, donde muchos animales han recuperado su espacio. O nos han extrañado, porque hay situaciones que han sido muy simpáticas de todas las miles de fotografías que nos han enseñado, bueno, de los delfines en Venecia, que no sabemos si era cierto o no, pero la que sí fue cierto fue el manatí ahí en Limón, algo que de verdad, o sea, yo tengo 40 años de ser bióloga y nunca he podido ver un manatí a pesar de que he vivido hasta 3 meses en Tortuguero, ¿verdad? No es así de fácil verlos. Y ahí estaban nadando el Limón y esa sí era fidedigna, ¿verdad? O, por ejemplo, ¿verdad? Los monos en Manuel Antonio, esperando a que lleguen los turistas, no quieren comer nada de lo que está ahí en la naturaleza porque ya se acostumbraron a robarle la comida a los turistas. O, por ejemplo, estos venados, que esta foto ha dado la vuelta al mundo. Estos son los cerezos en Japón. Y como la gente llega a ver en esta época del año los cerezos y hay miles de personas, todos los venados llegan a pedirle comida a la gente. Entonces aquí lo que están estos venaditos esperando a que la gente aparezca para darles de comer, ¿verdad? Pero en realidad entonces el espacio se convirtió en un espacio para ellos, ¿verdad? Ahí están buscando su comida en esa época del año. Pero estas situaciones que se han dado realmente nos llevan a pensar en que tenemos que reinventar nuestra relación con la naturaleza y que a partir de lo que ha pasado tenemos que reconstruir un sistema mundial más amigable con el medio ambiente. Tenemos que abordar de alguna manera todas estas enfermedades y buscar cuál es la causa, ¿verdad? Y en una de esas causas es esta pérdida de diversidad. Yo quisiera contarles un ejemplo, ¿verdad? de resiliencia antes de entrar a decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer, qué es lo que podemos hacer, ¿verdad? Y es el caso del yigüirro. En los años 70, el zanate llegó a Costa Rica. El zanate tenía una distribución natural más hacia el norte, o sea, estaba como de Guanacaste. Yo recuerdo pequeñilla ver los zanates en Cañas, pero jamás aquí en San José, ni en Palmares, ni en ningún otro lado del área metropolitana. Y de pronto empezaron a aparecer los zanates y resulta que el zanate le
le compite al jigüirro, pero sobre todo le invade el nido al jigüirro. Entonces, por lo general, las jigüirros ponen de 2 a 3 pichoncitos, a 3 huevos, y entonces el zanate llegaba y ponía el huevo en el nido del jigüirro. Era un huevo un poquito más grande, y cuando nacían el zanate con los jigüirritos, entonces resulta que el zanate más grandote botaba a los jigüirros y se quedaba en el nido. Y la jigüirra alimentaba al zanate y el zanate era el que crecía. Es como el caso del cuclillo, ¿verdad? El cucú, hay varias especies a nivel mundial que hacen eso, que parasitan el nido de otro y le dejan el trabajo a otro animal que él se los alimente. Y entonces, de pronto ya los jigüirros se estaban extinguiendo, o sea, casi no habían jigüirros, llegaron casi a desaparecer. En el transcurso del tiempo, el jigüirro cambió algunos comportamientos, que es tal vez, digamos, lo más rápido que una especie puede hacer para adaptarse, o sea, más que un cambio físico, como les decía antes, que puede llevar millones de años, ese proceso evolutivo, la capacidad de cambiar un comportamiento es lo que puede facilitar. Entonces, ahora casi todos los jigüirros, en lugar de 3 huevos de fijo, lo más que ponen son 2. Empezaron a hacer el nido más ancho, de tal manera que la tacita interna es más pequeñita. Entonces el huevo del zanate no cabe, y la pajarita se sienta y no hay espacio para que el zanate le pueda meter el huevito ahí. Luego, el tiempo de incubación se ha ido acortando, porque la pajarita se queda más tiempo, o sea, todo el tiempo posible ahí sentada en el nido. Entonces acelera el tiempo de incubación, y después, como entre los dos, el macho y la hembra jigüirro, alimentan a las crías, entonces como solo tienen 2, sobrealimentan para que las crías crezcan rápido y ya salgan. Y entonces, incluso en época que empieza la lluvia, todavía ponen otra nidada más, y la ponen en los techos de las casas, en los maceteros, en todas, digamos, todas las estructuras humanas, para protegerlos de la lluvia. Entonces ellos ahí van cambiando. Bueno, yo en mi casa los observo, e incluso ya no los ponen en los lados ni donde están los gatos ni donde están los perros, sino en el sector del patio donde ninguno de esos llega, para apoyar, digamos, a que tengan menos depredadores, menos peligros. Entonces, así como el jigüirro aprovechó lo que le servía, lo que tenía, lo que ya sabía hacer bien, y cambió, se adaptó un poquito, y de verdad, o sea, si ustedes ponen atención, ahora hay un montón de jigüirros por todos los patios de las casas. Se ha mejorado la población de los jigüirros, que además es nuestra ave nacional y tiene todo un significado para nuestros agricultores, y escucharlo en la mañana cantar y uno dice, ya va a llover. O sea, ya cuando termina el verano, son los jigüirros que están cantando. Entonces, exactamente hay que hacer como el jigüirro, ¿verdad? Entonces, primero vamos a identificar qué fue lo que hicimos bien. Aquí vamos a entrar al caso del ICE, ¿verdad? Bueno, el ICE ha hecho un gran trabajo en la protección de los espacios naturales. Por ejemplo, bueno, solo voy a citar algunos, porque si no aquí se me va una lista larga, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el Parque Nacional Tapantí se originó de la Reserva Forestal de Río Macho, que el ICE declaró en los años 60. El río Parinmina ha sido declarado como un río sin barreras, y se ha constituido en el corredor del corredor biológico del pez bobo. Y el ICE tiene un compromiso de 20 años a proteger el río Parinmina para mejorar la calidad del río Parinmina, en compensación de los impactos que se realizaron en el río Reventazón. Luego se han hecho trabajos importantes en la restauración de áreas impactadas. Se han hecho inversiones grandes en pagos de servicios ambientales, y también proponiendo otras opciones, por ejemplo, pago doble en sitios de interés para restauración. La reforestación de cuencas es un trabajo también que viene desde los años 70. La gestión de cuencas ha contribuido en la formación de comités de cuencas, como el caso del Comité de la Cuenca del Reventazón.
proyectos de educación ambiental asociados a todas las diferentes, tanto unidades, las que están, las regionales, etcétera, ¿verdad? Esto entre algunas de las actividades que se han hecho bien y que hay que continuar haciéndolas. ¿Cómo lo vamos a hacer, verdad? Hay que identificar esas otras contribuciones, por ejemplo, cómo ha contribuido el ICE al conocimiento de la biodiversidad. Para todos los proyectos, para todos los estudios que se hacen, se documentan las especies. Estas especies están entrando a una base de datos y esa base de datos ahora está compartida con el Ministerio del Ambiente. Entonces hay muchísima información, incluso ha habido identificación de especies nuevas en proyectos ICE, o sea, especies que no se conocían, no especies de árboles y especies de otros grupos que han sido descubiertas a través de proyectos del ICE. También la utilización de buenas prácticas, como la gestión ambiental en general de proyectos. La optimización de diseños, ha habido cambios en diseños para evitar o disminuir impactos. Y las prácticas de mitigación y compensación utilizando medidas novedosas. Por ejemplo, el trabajo que se ha hecho a nivel nacional, evitando, digamos, que tanto la electrocución de monos, pero a la vez, al evitar la electrocución de monos, proviendo pasos elevados, también se evita el atropello, ¿verdad? Entonces, hay ahí un doble impacto. Cambios en tipos de iluminación, por ejemplo, el caso en Tortuguero, para evitar que las tortugas se desvíen, etcétera. Hay gran cantidad de ejemplos que están haciendo. Entonces, digamos, continuar en ese trabajo de fortalecer la política ambiental. Y aquí, pues yo sí externo mi preocupación porque desde afuera, digamos, ya no estando ahí, me parece que ha disminuido muchísimo, ¿verdad? El trabajo, o sea, que se está haciendo a nivel ambiental y que se ha disminuido el personal que está dentro del ICE en labores del tema ambiental. Entonces, eso pues sí es importante analizarlo para que la línea de actividad que traía el ICE se mantenga, se fortalezca, ¿verdad? No se retroceda. Entonces, eso es un aspecto importante. Y eso, pues, tanto a nivel de proyectos como el trabajo diario. A nivel de trabajo diario hay muchísimo que hacer. El trabajo cotidiano que va desde la parte de manejo de residuos, ¿verdad? Donde en ese cotidiano entra lo que cada uno de nosotros puede hacer como persona, cambiando nuestros patrones de consumo, realizando un mejor manejo de los residuos, propiciar la mejora de condiciones desde el espacio personal, en el trabajo, en la habitación, familia y amigos, y el cumplimiento de la legislación, ¿verdad? No buscar de qué manera hago para no pedir el permiso, para no hacer el estudio de impacto ambiental, cómo maquillo esta situación para que no me obliguen a hacer un estudio mayor. O sea, todo eso hay que evaluarlo bien para que las cosas se hagan como deben hacerse. A nivel de país, ¿verdad? Es necesario apoyar y cumplir las regulaciones en todo lo que es el uso de los espacios naturales. O sea, todos somos usuarios de esos espacios naturales, de esos espacios sociales. Contribuir con iniciativas comunales y nacionales con las organizaciones locales. Exigir los derechos, el derecho constitucional, el artículo 50, al ambiente sano y equilibrado, y ahora además se le sumó el derecho humano al agua, ¿verdad? Lo cual es un logro muy importante. El que se establezcan políticas ambientales coherentes con el lema del país. Nosotros tenemos una imagen mundial, pero muchas veces la práctica no coincide con esa imagen, y entonces hay que hacerle valer a los políticos que lo que dicen cuando hablan, ¿verdad? Que sea realidad, o sea, que lo que se está haciendo en el país realmente sea lo que se está cacareando, ¿verdad? Como decir, que esas políticas, ¿verdad? Sean realmente coherentes. Señalar aquellas situaciones que afectan la diversidad y procurar una solución, y todo aquello que nuestra iniciativa nos pueda sugerir.
por último, ¿verdad? Recordar que mantener la diversidad es la mejor contribución para mantener la salud del ecosistema. Y una convivencia saludable la tenemos que trabajar en conjunto para proteger y mantener la biodiversidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a doña Ani. Los instamos a que puedan publicar sus preguntas en el chat del evento para que doña Ani pueda proceder así a responderlas. Sí, vamos a ver. No. Doña Ani, parece que no. No hay, no sé. No tenemos preguntas de los interlocutores. Tenemos 61 asistentes en este momento en el evento. Sin embargo, no nos han proporcionado consultas por acá. Entonces, vamos a ir entonces cerrando con el mismo, ¿verdad? Agradeciendo a todos la participación en la actividad, instándolos a que llenen la evaluación del evento. La misma ya se proporcionó vía chat, va a estar disponible hasta las 4:30 y además los invitamos a los próximos eventos que vamos a tener en esta modalidad. De hecho, el día de hoy a las 4:45 vamos a tener un evento sobre lo que es el manejo de intoxicaciones. Por acá ya tenemos un aporte de la compañera Noily Arias Espinosa, quien la felicita y le dice que muy completa la charla. Don Víctor Montero Marín le dice un abrazo a Ani Chévez, excelente conferencia. Bien. Creo que hay una compañera que tiene una consulta porque ahí puso, ay, por favor, un momento. Ah, bueno, está bien. Que por cierto es bueno, tocaya suya, la compañera Ani Castro Quiroz. Ajá, sí, claro. Nos confundían siempre, nos pasaban copiando la correspondencia. Sí. Bueno, mientras tanto Ani hace la pregunta, pues también saludar a Noelia, a Víctor. Un gusto que estuvieran aquí. Don Víctor Montero Marín nos dice la experiencia, a hoy nos dice que no podemos volver a la realidad anterior. No sé si tienes algún comentario al respecto. Sí, así es. Como les decía, las cosas que se han hecho bien y que han dado un producto positivo, hay que trabajarlas, ¿verdad? Para ver cómo nos vamos a adaptar a las condiciones en que vamos a trabajar ahora. Pero si fuimos, digamos, cuidadosos, bueno, en el caso con Víctor, que me tocó trabajar muchísimo en el campo, ahora hay que ser 1.000.000 de veces más cuidadosos, tanto en las medidas que se trabajan, la forma en que trabajamos, cómo vamos a gestionar los proyectos dentro de las comunidades, a la hora de valorar el impacto digamos, al realizar cualquier tipo de obra, realmente deben ser análisis sumamente cuidadosos, sobre todo cuando se trata de acercarnos a áreas frágiles. Prácticamente, ¿verdad? Que, bueno, en mi caso, por ejemplo, con Víctor nos tocó resolver una situación de un proyecto que se hizo en un mapa y que cuando nosotros llegamos al campo, porque la gente estaba furiosa y no querían ni dejar pasar los carros del ICE, nos dimos cuenta que la gente tenía razón y tuvimos que hacer un rediseño de todo un sector. Y como se trabajó esa vez, o sea, donde fuimos con los mismos propietarios y poco a poco se le fue dando toda una vuelta, ¿verdad? Y claro, el proyecto costó más porque se evitó pasar por esa zona frágil. Pero eso hubiera costado mucho menos si desde un inicio el proyecto se hubiera
valorado en campo y se hubiera trabajado desde una vez, ¿verdad? Previendo todas esas circunstancias y no que más fácil una línea recta. Entonces, exactamente en esas cosas no se puede volver a pensar así. O sea, realmente los proyectos tienen que ser trabajados en la condición particular en la que se van a realizar. Laura Fournier Gutiérrez dice, mil gracias, Ani, siempre un placer escucharte. Gracias, Laura. Ani Castro Quiroz, qué gusto. Ani Castro Quiroz, qué gusto escucharte y que estés pensionada. Excelente charla. Gracias, Ani. Todos los fans se vinieron hoy. Juan Miguel Garita Quesada, excelente charla. Don Víctor Montero Marín nos pregunta, ¿dónde deben basarse esas condiciones para que los seres humanos tomemos decisiones para cambiar esa nueva normalidad? Es a todo nivel. O sea, está, bueno, en primer lugar, las políticas nacionales. Es como un, digamos, como un techo. A nivel nacional tienen que estar claras esas políticas en cuanto a ese gran respeto. Bueno, aquí casi que lo que se llama leyes tenemos muchísimos, ¿verdad? El problema siempre viene a ser la ejecución, o sea, el que los recursos se den para que se puedan poner en práctica todas esas leyes y que se puedan controlar esas leyes. Entonces, ese es como un nivel. Y el otro nivel está en la responsabilidad de las instituciones y de todos nuestros trabajadores. O sea, en nuestra práctica diaria, nosotros podíamos identificar la diferencia, por ejemplo, en hacer un trabajo con ciencia o que alguien hiciera un trabajo rápido y de escritorio, ¿verdad? Entonces, eso marcaba, o sea, ¿por qué? Sí, porque si estoy haciendo mi trabajo como un profesional responsable, comprometido, consciente de que esta situación va a afectar algo que no es de un documento y ya lo entregué a Setena, ¿no? Eso tiene una serie de condiciones que van a ser parte de cómo se ejecuta una obra, ¿verdad? Entonces, en ese nivel, el esfuerzo que cada profesional ponga en su trabajo y que lo haga bien hecho, ya marca una gran diferencia, ¿verdad? Si son todos los profesionales haciéndolo bien, todas las obras de este país saldrían bien. Perfecto. Sanders Picado Duarte nos dice, ¿por qué migraron los zanates al Valle Central? Pensaba que eran por los cultivos de granos en Guanacaste. En realidad tiene que ver con la pérdida de vegetación en todo el, digamos, en toda la línea de migración. O sea, ¿por qué la pérdida, digamos, de bosques en Guanacaste fue lo que fue propiciando, o sea, el cambio de bosques por cultivos, porque no es solo granos, ¿verdad? Lo que comen ellos, sino que comen de todo tipo de frutas, comen de todo tipo de insectos, comen de todo, ¿verdad? Los zanates fueron ganando ese terreno por el cambio de la cobertura de vegetación de Costa Rica. Incluso ya están en Panamá, ya iban para abajo, van para Colombia. No sabemos si van a pasar el tapón del Darién, ¿verdad? Pero ese cambio en la condición de cobertura es lo que propició la llegada del zanate. Y claro, el chigüiro no sabía cómo comportarse, le costó, ¿verdad?, poder responder, pero es muy interesante esa forma en que responden ahora. Ami Castro Quiroz nos dice nuevamente, no tengo preguntas, todo clarísimo. Comentanos qué podemos esperar, según tu criterio, para los próximos 50 años, tanto por el cambio climático en relación con el ambiente y desarrollo humano. Muy agradecida. Abrazos. Gracias, Dani. Bueno, lo que se puede esperar, bueno, tanto en el marco de cambio climático como en el conjunto de otra serie de acciones que se desarrollan, ¿verdad?, que se realizan y que lo que en total afectan es esa capacidad de la naturaleza a responder. Digamos, nos hemos enfocado muchísimo al cambio climático, ¿verdad?, con los diferentes escenarios en un futuro, o sea, lo cual es muy importante, pero no podemos descuidar lo que hacemos hoy, lo que hacemos cada día. Cómo, por ejemplo, estamos construyendo
cómo estamos cambiando la cobertura en el Valle Central, y ya no es, digamos, un cambio de cobertura de bosques a cultivos, sino que es de cultivos a concreto. Entonces, eso, por ejemplo, tiene un impacto grandísimo, no solo en temas suelos, sino también de que las especies no tienen recursos dentro del área metropolitana. A nivel, por ejemplo, nacional, si podemos evitar, si podemos mantener la protección de las diferentes áreas protegidas, de los corredores biológicos, que tienen un gran valor en establecer la conectividad entre las áreas protegidas. Entonces, todos esos aspectos de conservación que se van sumando es lo que nos van a dar la fortaleza y la capacidad de responder a lo que es el impacto global de cambio climático, ¿verdad? Entonces, es importante tanto tener esos escenarios de cambio climático, pero también fortalecer las políticas y las acciones, el manejo, digamos, de todo el tema ambiental a nivel de las instituciones, como a nivel del Ministerio del Ambiente, ¿verdad? Es sumamente necesario que sea totalmente congruente, ¿verdad? De que, o sea, nosotros a veces nos da mucha tristeza, ¿verdad? Cuando uno llega a un área protegida y es famosísima y tiene montones de recursos, pero los recursos no le llegan, o uno no sé, o sea, uno llega y dice, pero ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es posible? Hay algunas que se manejan muy bien, otras no, pero eso tiene que ser algo, digamos, una política más clara a nivel ya de la ejecución, porque las leyes están, todas las leyes están, pero a la hora de actuar hay muchos espacios vacíos, hay muchas carencias que no están siendo llenas, y eso, digamos, el país tiene que enfocarse a que eso funcione bien. Gracias. Marian Rojas Acosta nos dice, muy interesante la charla, interesante el análisis de los efectos positivos en la biodiversidad y descontaminación del ambiente durante esta pandemia. Un abrazo, Ani. Gracias, Marian. Ve, había alguien de Palmares. Lindsay Dayana Espinosa Cruz nos pregunta, ¿se puede considerar el zanate como una plaga? De hecho, sí se considera una plaga, e incluso en algunos momentos se autorizó la utilización de venenos y todo porque se le dio la categoría de plaga. No solo, digamos, en su impacto, el impacto con los yigüirros, en realidad mucha gente no lo echó de ver, pero sí, por ejemplo, en la invasión de los espacios públicos, la invasión de los parques, de que nadie se puede sentar en un pollito que esté debajo de un árbol donde duermen los zanates, ¿verdad? La contaminación con las cuitas, el ruido, o sea, realmente por muchos elementos, ¿verdad? Porque al ser un ave con un gran potencial de adaptarse a muchas condiciones, de comer de todo, entonces, y también con una gran capacidad, un potencial reproductivo altísimo, realmente invadió, ¿verdad? Y desplazó a muchas especies. También ha tenido otros contrincantes interesantes, por ejemplo, el pecho amarillo. Donde hay pecho amarillos, el zanate no se puede estacionar. Entonces, ha sido, digamos, toda una dinámica donde algunos sitios han tenido capacidad de respuesta y en otros el zanate ha tenido una gran dominancia. Entonces, sí, es una plaga. El problema, voy a añadir ahí, el problema es de que a la hora de controlarlo con venenos no era discriminatorio. Entonces se morían las especies nativas por el control con la plaga de zanate. Entonces eso hubo que eliminar esa práctica, prohibirla porque estaba afectando a otras especies también. Ahí la naturaleza se ha ido respondiendo. Don Luis Mariano Zúñiga Quesada nos dice, muy interesante el tema y la información. ¿Cuál sería, cree usted, la responsabilidad de la institución en dictar nuevas prácticas como lineamientos prácticamente obligatorios o simplemente todo queda a conciencia del funcionario? Lo ideal realmente es que sean políticas de la institución y que sean de acatamiento obligatorio. ¿Por qué, verdad? Porque
en muchas cosas, ¿verdad? Lo que queda así como hágalo si quiere, si no tengo la conciencia, no lo hago, ¿verdad? Entonces sí es importante porque también cuando se establece una política o se establece una reglamentación, a la par va otro tipo de acciones como educación para el acatamiento de la reglamentación. Entonces eso va a ayudar a que las personas tomen conciencia y se apunten, ¿verdad? En otros a veces no hace falta, pero en la mayoría sí. Y vea, bueno, todo lo que ha costado, por ejemplo, la parte del manejo de residuos, a pesar de que hay una gran política, hay un montón de educación, la gente le cuesta demasiado, incluso tomarse de la molestia, que si el vasito de yogur es o no reciclable, y ahí lo ponen, aunque ahí tiene el sellito de que no, ¿verdad? Y no se toma la molestia de leer en el envase qué figura trae y qué indicación tiene si es reciclable o no. Entonces, realmente sí hace falta que haya reglamentación y que haya incluso en algunos casos, bueno, o premios o sanciones, ¿verdad? Pero a veces, bueno, me recuerdo que en una época había toda una campaña de contabilizar el consumo de energía y en premiar a las instancias que habían disminuido ese consumo de energía. O, por ejemplo, los que lograban aportar en material reciclable en todo lo que era el ICE. Entonces había también un reconocimiento a esas instancias que habían tenido una buena contribución. O sea, ambas cosas son importantes. Don Franklin Zamora Esquivel nos dice, buenas tardes, un saludo y un abrazo a doña Ani. Ante la creciente pérdida de biodiversidad, ¿qué opina usted sobre los proyectos de reproducción en cautiverio para reinserción en vida silvestre o incluso los bancos genéticos o proyectos como el Arca de los Anfibios? Bueno, siempre la primera medida y la más importante es la protección del recurso en el sitio. O sea, el tema, digamos, de conservar especies en cautiverio ha sido siempre bastante polémico, ¿verdad? Porque no, digamos, se está aislando a la especie, pero también hay otras tendencias, por ejemplo, a que exista ya se me fue la palabra, o sea, que dentro del mismo grupo parental se están reproduciendo y eso pues viene a disminuir la diversidad genética del grupo, pero también, digamos, esas medidas de producción en cautiverio son como medidas extremas, es cuando ya no hubo, ¿verdad? Cuando ya no queda nada afuera y que la única manera que sobreviva, como ha pasado, por ejemplo, con algunas tortugas en Galápagos, ¿verdad? Que la única manera es mantenerlas ahí, buscar otro macho igual, otra hembra, ¿verdad? Para poder reproducirlos. Pero mientras la alternativa de proteger la condición natural sea, entonces eso es digamos, la primera opción. Y la protección en cautiverio, la reproducción en cautiverio, siempre debe ser como cuando no hay otra, ¿verdad? La última pregunta que tenemos por acá de don Luis Mariano Zúñiga Quesada dice, dentro de su experiencia, ¿el caudal ecológico que está manejando el ICE en sus presas es el adecuado? Lo consulto porque como geógrafo muchas veces he recibido críticas de colegas y personas de las comunidades. Bueno, el tema bueno, el caudal ecológico, que en realidad ahora se le trabaja más como a un nivel integral, como caudal ambiental, ¿verdad? Donde la definición de ese caudal conlleve elementos tanto bióticos, o sea, hidrológicos, bióticos y sociales. Pero lo que pasa es que la normativa del país está definida en un 10% del caudal promedio del año. Y los diferentes proyectos, dependiendo de quiénes han participado desde el diseño del proyecto,
se ha trabajado con diferentes metodologías. Entonces, algunos grandes proyectos, por ejemplo, DIKIS, en el caso de Savegre, Reventazón, han trabajado con metodologías bastante robustas, con información bastante robusta, donde se aplicaron tanto aspectos hidrológicos como bióticos y sociales. Entonces, en el caso de Reventazón, el caudal ambiental que se definió, tanto para el tramo crítico como para el tramo de regulación, me parece ser suficiente. O sea, todavía, bueno, en este caso se está haciendo los estudios de seguimiento para ver de que lo que se proyectó y lo que se modeló realmente es suficiente para la condición actual donde ya está operando. Pero en otros proyectos, por ejemplo, como Angostura, no se hizo ningún estudio de caudal ambiental, Pirris tampoco. Entonces no se puede decir que se esté guardando el caudal ambiental. Ya para los proyectos nuevos sí se esperaba, ¿verdad?, que se trabajara, pero los proyectos antiguos no se les hizo en el análisis. Entonces por eso la gente critica con toda la razón, o sea, porque no se contempló, por diferentes razones, no se contempló en ese momento. En otros, a nivel nacional, ¿verdad?, en otros proyectos pequeños, proyectos de menor escala, tampoco se han contemplado, o solamente se da, en el caso de Peñas Blancas es el 10%, y no es suficiente. O sea, por ejemplo, en el caso de Peñas Blancas hay un sector que tiene una condición de que nosotros llamamos acuario, o sea, que tiene ese sector del río una condición mínima, y hasta que se restituye vuelve otra vez a recuperar. Entonces, esa condición mínima, uno ve un montón de peces, pero son peces característicos de aguas más tranquilas. Entonces, lo que ocurre, ¿verdad?, es que se hace todo un cambio de la condición. Bueno, eso daría para otra charla, ¿verdad? Y hay mucho que conversar, mucho que explicar, pero sí, cuando la gente se queja es por esa razón. Ya solo, digamos, yo, bueno, espero que lo que proyectamos para Reventazón, bueno, Franklin ahí está trabajando en esas comprobaciones, y que se espera que sí, se está haciendo suficiente para mantener las especies como el pez bobo, el tepemechín, ¿verdad?, que estaban en el río. Lo que pasa es que llegan hasta la presa, ¿verdad? Se dan las condiciones aguas abajo de la presa. Gracias. Gracias a usted, doña Ani. Ya de esta forma estamos finalizando con las consultas que tenían los interlocutores del evento, volviéndole a agradecer a usted, doña Ani, por su importante aporte en este evento, y agradeciendo también a todos los compañeros que estuvieron presentes y que pudieron aprovechar de esta tan interesante actividad. De parte del Centro de Aprendizaje y Desarrollo Empresarial les deseamos una muy feliz tarde. Y como les decíamos anteriormente, los instamos a que sigan participando de estos eventos, como el que vamos a tener hoy a las 4:45 para manejo de intoxicaciones. De mi parte sería todo. Que tengan una muy buena tarde y nos vemos muy pronto. Hasta siempre. Buenas tardes. Gracias.